Bueno, buenas tardes a todos y gracias por resistir hasta esta hora, que ya no es la mejor hora para hacer una presentación sobre la reforma tributaria, y fuera de eso con una presentación derogada por las últimas noticias de los cambios en la reforma. Pero bueno, sin embargo, voy a hacer unos comentarios agradeciendo a la Universidad Externado y a Legis pues, esta invitación que nos han formulado. Desde la perspectiva del sector agropecuario y mirándolo específicamente el subsector pecuario, vale la pena recordar la discusión que se dio en torno al tema del IVA cuando se hizo la reforma en el año 2002. ¿Por qué? Porque en el año 2002 fue donde cobró mayor importancia para el subsector pecuario el tema del IVA y la clasificación de gravados, exentos y excluidos. Debo decirles que incluso en esa época había gente que no entendía cuál era la diferencia entre un exento y un excluido. Y la pregunta que la gente hacía es, ¿paga o no paga? Y como la respuesta era, pues si es exento no paga, si es excluido no paga, todo el mundo consideraba, incluso personas del alto gobierno en su momento tenían esa confusión y después se dieron cuenta que sí tenía unas consecuencias bien importantes. Hago referencia a esa reforma porque esa reforma logró en varios subsectores del sector pecuario, logró un altísimo grado de formalización. El ejemplo que está hoy en el escenario público es el del caso de la avicultura. La avicultura, un sector informal, entra la reforma y esa reforma con la posibilidad de, por la vía de clasificar como exentos esos bienes finales que producía ese subsector, transformó sustancialmente el sector. ¿Qué ocurre con otros subsectores del sector pecuario? Y me refiero específicamente a los que producen proteína animal, que son, pues, por supuesto, el sector avícola, el sector porcícola y el sector de ganadería bovina, que nos parecemos en que producimos proteína animal, pero en otras cosas somos sustancialmente distintos. Como dicen las señoras, parecido pero distinto. ¿Por qué? Porque para que esa calificación de exentos produzca los efectos que se quieren a través de una política tributaria que está orientada a la formalización, se requieren varias condiciones, pero la principal de ellas, ¿cuál es? La principal de ellas es la de la integración vertical del sector. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo integrado, cuando el productor primario se integra hacia adelante, él hace el proceso agroindustrial y a su vez él comercializa, eso quiere decir que todo el IVA pagado durante el proceso productivo va a tener la posibilidad de recuperarlo. ¿Qué ocurre cuando eso no es así? Es decir, cuando hay una ruptura entre el productor final, el del productor primario y quien finalmente obtiene el producto final. Voy a poner el ejemplo del sector nuestro. Hoy el contexto actual nuestro es este. Nosotros tenemos la carne en exento tarifa cero, la leche en exento tarifa cero y animales vivos en la categoría de excluidos. ¿Eso qué consecuencias tiene? Que si yo pudiese decir que los ganaderos son productores de carne en estricto sentido, estaríamos en un muy buen escenario, bien final, exento, luego recupero todos los IVAs del proceso productivo. En el sector de ganadería bovina eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Una particularidad del sector, porque los ganaderos lo que producen son animales vivos, en esencia. Se podrán contar con los dedos de la mano aquellos que están integrados, pero en esencia el sector funciona y opera así.
Los ganaderos producen animales vivos y hay un altísimo, digamos, una altísima cadena de intermediación que trae como consecuencia esa ruptura a la que hacía referencia. Es decir, los intermediarios compran el animal vivo, ellos lo llevan al sacrificio y ellos comercializan la carne. Luego la pregunta que uno se hace es ¿quién produjo la carne? ¿Sí? Evidentemente no lo hizo el ganadero, lo hizo ese intermediario, bien sea, normalmente lo hace a través de un servicio de maquila de sacrificio, y él coge su carne y él la comercializa. Ahí esa ruptura para nosotros pues es bastante complicada. Si miran el ejemplo avícola, ahí no ocurre eso porque está totalmente integrado. En el caso de la leche, que son los dos grandes bienes que se producen desde el punto de vista del sector ganadero, la leche es exento tarifa cero y ahí quien produce la leche tiene la posibilidad, ¿sí?, de recuperar el IVA que se generó en el proceso productivo, esto fundamentalmente cuando se presentan esquemas asociativos. Lo que nosotros hoy aspiramos dentro de esta reforma tributaria es a que los animales vivos logren pasar a la categoría de exentos. Eso para poder inducir de una manera clara a la formalización del sector. El sector ganadero es un sector altamente informal. Se produce carne y leche, ganado hay en todas las zonas del país. Y esa informalidad, pues digamos, si dejamos los animales vivos en la categoría de excluidos, se profundiza todavía más. No hay ningún incentivo ni nada que induzca al ganadero a quererse formalizar. Frente a la cadena de intermediación, ¿qué ocurre? Y esto se lo hemos explicado a la DIAN muchas veces. Todos los intermediarios que hacen ese proceso que yo les acabo de mencionar, de que compran los animales, los llevan al sacrificio, comercializan la carne, son absolutamente invisibles para la DIAN. Y les quiero decir que estamos hablando de un mercado que puede llegar a los 9 billones de pesos. Y son absolutamente invisibles, es decir, eso no entra en las cuentas, eso no entra, eso no aparece por ninguna parte. Si uno lograra que los animales vivos quedaran en el régimen de exentos, que todo el proceso productivo y los IVA que se pagan en ese proceso productivo llegasen o indujeran a estas personas a solicitar la devolución del IVA, como ya hoy se plantea de una manera más clara, pues se lograría un efecto muy positivo para el sector. Cuando uno habla del sector ganadero, la gente no suele tener claridad sobre la caracterización del sector. Y me voy a adelantar aquí unas diapositivas para mostrarles a ustedes cómo es la caracterización de este sector. Perdón un segundito. En ese recuadro que ustedes ven ahí, ven cómo se compone el sector ganadero. Personas con menos de 10 animales son 219.000. Personas entre 11 y 25, 110.000. Ya ustedes ahí van en un altísimo número de los casi 500.000 que conforman el sector. Y así lo pueden ver. ¿Eso qué quiere decir? Que frente al sector ganadero, si a uno le propusieran, como lo propuso la reforma inicialmente, le propusiera que vaya y descuente el IVA pagado frente al impuesto de renta, pues no tiene sentido, porque por lo menos ustedes se podrán dar cuenta que las 3 primeras casillas son personas que, los primeros no son obligados ni a declarar ni a pagar, y los que siguen son obligados de pronto a declarar, pero no a pagar. Luego, ¿contra qué va? ¿Con qué posibilidad tiene de descontar el IVA? No la tiene.
Luego, esa propuesta desde ese punto de vista pues resultaría inaceptable. Resulta inaceptable también en el caso de las cooperativas lecheras, que son parte del sector solidario de la economía, que le digan a las cooperativas que el IVA que pagó en el proceso productivo lo recupere por la vía de la creación de renta cuando las cooperativas no declaran renta, porque son entidades sin ánimo de lucro. Luego ahí se fracturó también la propuesta que estaba formulando el gobierno. Yo no estoy tan dateado como la doctora Catalina, que me precedió en la presentación. No sé cuál es el statu quo que está en este momento y pues bueno, veremos a ver qué nos va a plantear la reforma. Otro aspecto que me parece importante resaltar, volviendo a la discusión del régimen de exentos y excluidos, es desde el punto de vista de competitividad. Yo soy de los que creo que una reforma tributaria y en general la política tributaria de un país es en esencia una herramienta, y es una herramienta que tiene múltiples usos, además de recaudar impuestos. Es una herramienta que estimula sectores, que desestimula conductas y que tiene, digamos, esa virtuosidad de poder generar o de poder inducir comportamientos de diferente naturaleza en las personas que forman la masa de contribuyentes. Para nosotros hoy la reforma tributaria, como está planteada, si nos mantienen en el régimen de excluidos, no resulta conveniente, necesitamos pasar al régimen de exentos. Todo el mundo me dice que eso es muy difícil y yo le hago planteamientos, se los he hecho a la DIAN, donde les demuestro que no es tan difícil, que si quieren formalizar un sector tan informal como el sector ganadero, lo que deben hacer es inducir a ese tipo de beneficio fiscal o de ventaja fiscal, para que el que tiene 50 o el que tiene 500 no diga que tiene 50 y más bien diga tengo los 500 y puedo solicitar mi devolución de IVA. A mí ya se me acabó el tiempo. Yo quería mostrarles algo más en el caso de la leche y de otros índices de costos, pero creo que con esto termino y muchísimas gracias.